Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos acá desde Casa del Alfarero, tu casa, por supuesto que la casa del Señor, y hoy toca evangelismo. Vamos a saludar primeramente. Buenas noches, mis amados hermanos, ya los saludé creo yo, pero quiero saludar especialmente a hermano Erwin, que hoy está de manteles largos, hoy está cumpliendo 5 añitos. Entonces lo felicitamos, lo saludamos en el nombre del Señor y que el Señor lo siga bendiciendo y lo siga usando para toda buena obra. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que viene, que es la disposición que debe de haber en nosotros de cambiar, ¿verdad? Ante la necesidad de acercarnos a Dios, o cuando Dios se acerca a nosotros, cuál es la decisión que vamos a tomar en nuestro corazón. Pero antes vamos a orar y a ponernos de delante de Dios para que Él bendiga esta palabra, que Él pues me dé un espíritu de sabiduría, de entendimiento y de discernimiento para que yo pueda expresar la palabra de Dios y que nada mío esté en esta hora de evangelismo. Dios bueno, te damos las gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te damos las gracias, Dios mío, porque hoy podemos estar aquí delante de tu presencia, Señor, disfrutando, Dios, de tu palabra, de tu poder, de tu conocimiento, Señor, disfrutando de ese amor, de esa bondad, de esa benignidad tuya, Señor, de esa benevolencia que tú tienes para con nosotros, Señor. Y te damos las gracias, Dios mío, porque sabemos que viene de ti, Señor, que toda dádiva, que todo don perfecto, Señor, proviene de ti y que tú nos lo das como un regalo especial, Señor, para que nosotros podamos alzar nuestra vista a los cielos y podamos ver, Señor, que tú estás caminando con nosotros día con día. Gracias, Dios mío, porque tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, Señor, tu voluntad perfecta y agradable se hace en nuestras vidas, Dios mío, y podemos darte las gracias hoy porque sabemos, Señor, que hasta aquí, hasta esta hora, hasta este momento, hasta este lugar, Señor, tú nos has guiado. Tu vara y tu cayado, Señor, nos infunden aliento todos los días de nuestras vidas, Señor. Y hoy queremos entregarte este momento, Señor. Quita de mí toda forma humana, toda manera humana, Señor, de ver tu palabra. Dame mis pensamientos, que queme mi corazón, Señor, y que yo pueda entregarme a ti hoy por completo, Señor, que yo pueda darme a los demás, Señor, que tú me llenes, que tú me uses, Señor, que tus palabras sean las que salen de mi boca, Señor, palabras sazonadas con sal, Señor, con la sal que vivifica, con la sal que sana, Señor, que liberta, que desata, la sal que pudre yugos. Danos hoy, Señor, tu conocimiento, abre nuestros corazones, Señor, de tal manera que podamos recibirte, Señor, y que podamos entender esta palabra, Señor. Guárdanos del mal, Señor, especialmente el que está en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a entender esta palabra y el propósito que tú tienes para con nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ante la buena, digamos, la buena disposición, lo quiero expresar así, la buena disposición de Dios en llamarnos a su servicio, ¿qué es lo que haríamos, verdad? Claro, ¿qué es lo que haríamos? Pero no ahora que le conocemos, sino que cuando no le conocemos o cuando no le conocíamos, ¿cuál era la respuesta idónea o la respuesta ideal al momento que el Señor
llegara a nuestras vidas y nos llamara. Y yo quiero ir a Mateo, al capítulo 9, en el verso 9 dice así, dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué le hubiéramos contestado o qué debimos haber contestado? Porque habemos personas a las cuales el Señor nos ha llamado una y otra vez, ¿verdad? Y hay personas a las cuales hoy, en este lugar y a esta hora, el Señor está llamando, diciéndoles: deja lo que estás haciendo, deja esa vida y ven y sígueme. Todavía estamos en esa gracia maravillosa de poder tomar la decisión que cambiará nuestras vidas para siempre. La decisión de seguir al Señor, la decisión de subirnos a la barca, dicho de esa manera, de subirnos a la barca y de bogar mar adentro con el Señor. Si vamos al Evangelio de Lucas, a Lucas 5, podemos ver en el verso 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores que habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Generalmente nosotros tenemos un mal concepto de nosotros mismos y difícilmente logramos tener el concepto que Dios tiene acerca de nosotros. Sí. Dios tiene un concepto muy distinto de nosotros que el que nosotros mismos podemos tener, porque vemos, oímos hablar al Señor y oímos su voz audible, mas sin embargo no le recibimos. Tenemos esa ¿cómo llamarle? Esa barrera, ese muro de pecado que está evitando que nosotros nos acerquemos al Señor, y debemos dejarlo a un lado. Debemos despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia. Dice Hebreos 12:1, ¿sí? Que debemos, teniendo tan grande nube de testigos alrededor nuestro, debemos despojarnos del pecado que nos asedia, ¿verdad? De ese peso y de pecado que nos asedia,
puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero la transición es difícil porque nosotros sabemos y entendemos de alguna forma que delante de Jesús nuestros pecados están descubiertos. ¿Sí? Pedro le dice: apártate de mí porque tú eres un hombre santo. Por lo que he visto, por lo que estoy viendo, por lo que estás haciendo en mi vida, tú eres un hombre santo y yo, en mi condición de pecador, no puedo permitir que tú te acerques. Y muchas veces ese tipo de pensamientos en nuestro corazón y en nuestra vida, como yo le digo, ¿verdad? Tenemos un mal concepto de nosotros mismos. Ese concepto de pecado no nos deja entrar en confianza con el Señor. Es como hablábamos, ¿verdad? Del leproso Simón. El Señor vino a la casa del leproso Simón, pero él no le dio beso, no le dio aceite, no lo ungió, no le dio agua para lavarse los pies. Lo invitó a su casa, porque realmente Simón el leproso invitó al Señor a su casa, pero no lo recibió en su corazón. Recuérdese que la mujer del frasco de alabastro salió de ahí justificada, perdonada y renovada, porque el Señor le perdonó sus pecados y la liberó de ese peso. Mas sin embargo, Simón el leproso se quedó leproso, porque invitó al Señor, porque recibió le abrió las puertas de su casa al Señor, pero no le abrió las puertas de su corazón. Cuando vemos en Mateo, dice que Él ha venido, que no son los sanos. Oiga bien cómo lo expresa. Dice: no son los sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sabemos que el pecado es una enfermedad. Conocemos que la maldad del pecado enferma a nuestros corazones, enferma a nuestras vidas y se convierte hasta en una llaga dolorosa. Sí, el pecado es como tener una llaga dolorosa, ¿sí? Porque uno está hiriéndose continuamente en ese mismo lugar, ¿sí? Es como cuando usted sin querer está haciendo carpintería y se da un martillazo en el dedo, ¿va? ¡Pah! Pero después va a comer y ¡pah! Le pega a la mesa con el mismo dedo y le duele. Pero después va a agarrar el vaso de agua y ¡pah! Se golpea otra vez el mismo dedo. Y es algo molesto. Así es el pecado en nuestras vidas. No, tal vez solo en la ignorancia del conocimiento de Dios, el pecado resulta ser agradable, pero solo es momentáneo, porque el pecado solo nos va a dar placer. Y el placer es efímero, se acaba, se agota, se va. Y es como la primera línea de cocaína, ¿no? La primera es gratis, pero las demás ya no. ¿Me voy a entender? El pecado es así. La primera vez es gratis, pero las demás ya no. Siempre terminamos pagando de alguna manera por los pecados que cometemos. Pero el Señor ha venido a liberarnos de ese peso, a liberarnos de ese dolor, al quitarnos de ese constante golpear en nuestras vidas por medio del pecado. Porque, mire, el pecado tiene su forma, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien que eso ya lo vimos en doctrinas y recuerdo bien que es pecado, transgresión e iniquidad, ¿verdad? Pero la iniquidad ya se vuelve lepra. Y la lepra sabemos, y nos lo ha explicado el pastor Juan Carlos, que es perder toda sensibilidad. Estamos tan envueltos en él que no nos damos cuenta de cómo nos vamos deformando o cómo nuestras vidas se van deformando de peor en peor. Y con el Señor es al contrario, porque el Señor nos lleva
de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Me entiende? Es un proceso distinto. En cambio, el pecado es transgresión e iniquidad, que es el grado más profundo del pecado, ¿verdad? Pero Dios vino a esta tierra, Jesús, ¿sí? La persona de Dios, el ser humano, el que era 100%, el que es, perdóneme por lo de era, el que es 100% Dios y 100% hombre, que caminó sobre la faz de la tierra, vino y dijo, es que no son los sanos los que necesitan, sino los que están enfermos. Y el Señor hoy quiere sanar tu vida del pecado, de la transgresión y rescatarte de la iniquidad. Porque Él ha venido a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Una de las funciones principales era morir por el pecado de la humanidad, sí es cierto, pero no solo era morir, sino que llevarnos a la conciencia plena del arrepentirnos y cambiar. Hemos hablado del arrepentimiento, ¿verdad? Y sabemos que es metanoia o metanoeo y que es un cambio de manera de pensar. Pero hemos ido descubriendo conforme el tiempo que no solo es el cambio de manera de pensar, sino que es más allá de cambiar la manera de pensar, sino que llevar todo pensamiento cautivo. Hoy se atrasó 3 minutos. A mí me recordás, se lo voy a apuntar. De llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que Dios desea que nosotros, cuando en Hebreos dice, puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? Está hablando de que debemos enfocarnos, debemos de introducirnos en Dios, en la persona de Jesús y en lo que Jesús hacía, porque Jesús, una de las grandes controversias que levantaba donde Él iba, era que se sentaba con los publicanos y los pecadores, y los aqueos lo miraban y lo miraban con envidia, porque a mí me parece que es una envidia el cuestionar a alguien que está haciendo las cosas bien o que tiene el valor suficiente para hablar de la palabra de Dios a lugares o a personas a las que nunca nadie se quiso acercar. Y también recuérdese, ¿verdad?, que Jesús habló de la parábola del buen samaritano, ¿sí? ¿Verdad? Y dijo que un hombre había subido a adorar a Dios y que cuando venía de regreso había sido asaltado y había sido herido, había sido golpeado, pero que pasó un fariseo y que no le puso atención, y que pasó un levita, pero que tampoco puso atención, pero que pasó un samaritano, y cuando lo vio tirado y herido, vendó sus heridas y lo llevó a un lugar donde él podía descansar, donde podía ser restaurado por el Señor, ¿sí? Lo llevó al hostal, a un lugar de reposo y de descanso, lo llevó a un Shabbat, ¿sí? Lo llevó a tener Shabbat, lo llevó a tener reposo. Y cuando uno tiene una vida pecadora, no tiene reposo. Sí, el pecado no nos deja reposar. El que anda en malos pasos nunca anda tranquilo. Necesita de 10, 8, 20 guardaespaldas. ¿Sí? El que anda mal. En cambio, el dicho popular dice que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Pero el que confía en el Señor, ese camina libremente por donde va. Entonces, Jesús vino a quitar el pecado, no a cubrir el pecado, sino que a hacernos la oferta
de quitarnos del pecado. ¿Sí? Esa es una gran oferta. El pecado trae sufrimiento para nuestras vidas, pero Jesús trae vida eterna y vida en abundancia. El pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sí? Y debemos de sembrar para vida eterna, debemos de buscar la vida eterna, debemos de buscar tener esa metanoia, ese cambio de mente, ese cambio de corazón, ese cambio de actitud que necesitamos todos. Porque si usted lo ve en Lucas, Pedro le expresa al Señor algo diciéndole: pero si toda la noche hemos intentado pescar y no hemos conseguido nada, con toda nuestra sabiduría, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro conocimiento, con toda nuestra cultura y con toda nuestra religión, no podemos quitarnos el pecado de encima. Pero al mismo tiempo que él le dice al Señor: no hay peces, pero actúa en fe. Actúa en fe porque ha oído el discurso. Dice que antes de que le dijera, Jesús habló, Jesús predicó, Jesús enseñó la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque si algo hacía Jesús, más que sanar y más que predicar, era enseñar la palabra, enseñar una nueva doctrina, una doctrina que rompía con todos los parámetros religiosos, porque sanaba enfermos, liberaba cautivos y sobre todo tenía autoridad. Oiga bien, tenía autoridad de la parte de Dios para perdonar los pecados. Porque muchas veces, y como vimos la semana pasada, lo que le decían es: ¿y este quién es para perdonar los pecados? Lo hace con el hombre de la mano seca, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda el de la sinagoga con la mano seca? Dice: para que veáis que tengo autoridad de perdonar los pecados, a este le digo: extiende tu mano. Y extendió su mano y quedó sano. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vivimos una vida llena de pecado, llena de maldad, llena de iniquidad, llena de esas situaciones, el único que nos puede rescatar de esa vana manera de vivir se llama Jesucristo. Y Él está dispuesto hoy, mañana y por lo que reste del tiempo a seguir haciendo su obra restauradora en medio de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias y en todo lo que nos rodea. ¿Sí? En todo lo que nos rodea. Dice que les dijo después: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misericordia más grandemente, la que yo siempre digo, ¿verdad? Y siempre estoy ahí con ese, mi capítulo, uno de los muchos capítulos favoritos míos de la Biblia, es Isaías 55, ¿verdad? Que él dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, o vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros el pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones.
Tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Y el rey David es un ejemplo hermoso de cómo un hombre tan sencillo, tan humilde, con un pasado, si usted quiere llamarle, con un pasado tan lleno de dudas, ¿verdad? Porque recuérdese que hasta ni él mismo conocía, pero cuando escribe, él dice, en pecado me concibió mi madre. Eso yo no lo sabía, pero tú me has llevado a esa revelación. Pero no lo está diciendo como una cábala o como un impedimento, o no le está echando la culpa a su mamá por el pecado que ella cometió, sino que está reconociendo que naturalmente, que desde el nacimiento, él es un hombre pecador. Por lo consiguiente, necesita del Señor para poder ser restaurado. El pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ese es un tema bien hermoso. Ese es el tema de las misericordias a David es un tema bien hermoso. Yo se lo recomiendo, pero escúchelo, búsquelo en YouTube. Perdón por la publicidad. Búsquelo en YouTube, pero búsquelo con el apóstol, ¿sí? Porque se va a enterar de muchas situaciones que David vivió, en las cuales Dios hizo uso de misericordia. David mismo dice en el Salmo 51, si quiere lo leemos, busquémoslo para tener pie de imprenta, sí, y no estar a la ligera, para que tengamos pie de imprenta nada más. En el Salmo 51 dice, vamos a ver cuál es. Verso 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y es cierto, ellos, Pedro, Mateo y todos los que el Señor ha ido llamando hasta el día de hoy, hasta yo mismo me puedo incluir en ese llamado tan poderoso que me hizo dejar mi vida pecadora y abrazar la cruz de Cristo. Es una obra maravillosa, sí, pero que solo el Señor la puede hacer. Yo no quiero decir, no me vaya a malinterpretar, ay, el hermano William ya dijo que él ni pecador es, ya tiene hasta alitas. No, yo sigo equivocándome y sigo cometiendo muchos errores todos los días, pero voy siendo llevado a cosas mejores por medio del arrepentimiento y por medio del conocimiento de la voluntad de Dios. Muchas veces nos cuesta, como le digo, es difícil. Yo cada vez que pienso en el encuentro personal con Dios, el primero que se me viene a la vida es Adán en el huerto, ¿verdad? Es que tuve miedo y me escondí porque había pecado. Y cuando viene Dios y tenemos que entregarles cuentas a Dios de lo que hemos estado haciendo con nuestras vidas, claro que nos va a dar una sensación de miedo, porque tenemos que entregar las cuentas, ¿no? Y si no las tenemos cabales, bye, nos van a dar. Pero tenemos esa confianza de que llenos de pecado podemos ir y decirle al Señor, Señor, con mi corazón contrito y humillado, el cual tú no desprecias. Yo te quiero decir hoy, heme aquí están mis hechos malos y quiero pedirte perdón. Este es un tiempo muy especial, este time lapse que se está dando en la pandemia, donde pareciera ser que todo se va a reabrir, pero que es como un reinicio donde muchos que han sobrevivido a la pandemia van a ser llamados al servicio de Dios. Muchos que han sido sanados del COVID saldrán a las calles y darán testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Muchos
muchos, yo soy uno, yo podría decir soy sobreviviente de COVID y yo te diría, el Señor me guardó y me cuidó, fue Él, no fui yo, no fue la medicina, fue el Señor el que estuvo ahí velando de mí. Y como yo, hay muchos, porque si bien es cierto, sí, muchos murieron, pero muchos otros hemos quedado en este lugar para darle testimonio al Dios que sana, al Dios que liberta, al Dios que rescata, al Dios que hoy te está llamando y diciéndote, ven, sígueme. Porque recuerdes de verdad, después de que Pedro después de que tuvo su encuentro con Jesús, Pedro dejó todo y se fue y siguió al Señor. El Señor les dijo, ahora sois pescadores más, después yo los haré pescadores de hombres. Y ese es el evangelio. Pescadores de hombres. Pero primero hay que pasar por los procesos para no tener nada que sea ni jactancioso ni fabuloso, sino que la gran ventaja de conocer el pecado realmente es que podemos hablar de él con libertad. Primeramente porque el Señor nos liberó y segundo, con experiencia de no volver a ese lugar. Porque hemos pagado, ¿verdad?, las consecuencias de nuestros pecados. Dice, entonces, eso era lo que Jesús quería que ellos aprendieran, ¿verdad? Que aprendieran cómo es el uso de la misericordia, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que el Señor necesita de nosotros para hacer uso de misericordia. Simple y sencillamente eso. Dios no quiere sacrificios, ni quiere holocausto de parte de nosotros. Él quiere un corazón contrito y humillado, un corazón que reconozca las muchas veces que se ha equivocado. Esta noche es una noche especial porque Dios está aquí presente para llamarte a ti que estás sin Cristo al arrepentimiento, pero al arrepentimiento genuino, al arrepentimiento verdadero, al arrepentimiento que te va a liberar de ese peso del pecado que te asedia día con día, de esa gran carga que se ha vuelto la iniquidad, de esa gran carga que se ha vuelto la rebeldía y la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha manifestado a los hombres su obra redentora y Él vino a buscar a los enfermos y sigue buscando a los enfermos, a los necesitados, y no tenemos un Dios que está en una tumba porque la tumba está vacía, sino que tenemos un Dios, un Cristo glorificado que está sentado junto al Padre en el reino de los cielos, el cual sigue obrando por nosotros, el cual sigue intercediendo por nosotros, el cual ha enviado a su Espíritu Santo a nuestras vidas, para todos, no para algunos, para todos. A todos nos han enviado al Espíritu Santo para que nos conduzca a la verdad, para que nos convenza de pecado y para que nos dé palabras adecuadas y convierta nuestros corazones en corazones contritos y humillados delante de Dios. Dios quiere convertir tu corazón de piedra en un corazón de carne y Él tiene la capacidad de hacerlo. Uno mismo no puede. Uno mismo puede ponerse a dieta, algunos, dejar de fumar, otros, dejar de drogarse, otros, dejar de tomar alcohol, otros. Pero una metanoia producida por el Espíritu Santo es completamente distinta. Dice en el verso 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, porque todo el mundo acosaba a Jesús, qué horrible. Y entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces
y tus discípulos no ayunan. Pobrecitos. Pobrecitos. Me da no sé qué, porque los pobres están como quejándose. Así a nosotros nos obligan a ayunar y los que andan con vos no ayunan. Así suena, ¿no? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y habrá momentos en los que tú te sientas contento con el Señor y que esté al Señor y tú sabes que el Señor está aquí y estás gozoso, estás alegre. Y habrá momentos donde sentirás que te fue quitado el esposo. Y vendrán días turbulentos y dirías donde serás llevado al ayuno, al quebrantamiento de uno mismo, ¿verdad? Porque el ayuno sirve y es bueno para dominar los deseos de la carne, ¿verdad? Pero también a la carne se le puede dominar trayéndola agotada, no dejando de hacer cosas para el Señor todos los días. Así se acuesta uno como que es trapito de una vez a la cama hasta el siguiente día y no sintió, se cae muerto. Ahí sí vale la expresión, mire, muerto de sueño. Eso lo digo para los que, digamos, estamos en casos especiales y que no podemos ayunar, ¿verdad? Los diabéticos, por ejemplo, diabéticos sin comida se desmaya. Es casi que orador sin café. Es casi parecido. Pero lo que quiero llegar es a esto. Dice el verso 16 de Mateo 9. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Eso quiere decir que no podemos tener nuestras vestiduras parchadas. ¿Sí? No podemos ir por la vida haciendo chapuces. ¿Sí? Tenemos que cambiar. Y eso lo vamos a conseguir a través de vino nuevo en odre viejo. Rompe el odre y se echa a perder lo nuevo y lo viejo. ¿Sí? Tenemos que cambiar, tenemos que prepararnos, tenemos que disponernos a ser transformados en odres nuevos para que nos puedan llenar de vino nuevo, para que nos puedan dar palabras de salvación, para que podamos recibir la salvación, porque la salvación no es por obras, no es por fe, no es porque oremos mucho, no es porque ayunemos mucho, no es porque hagamos grandes sacrificios, sino que la salvación es por gracia. Y sabemos que la gracia es un regalo inmerecido y por lo consiguiente tenemos que acercarnos a Dios pidiéndole el ser llenos de esa maravillosa gracia para poder recibir la salvación. Por gracia sois salvos. Es por gracia. El llamado es general, pero la salvación es por gracia. El cambio debe de ser de viejo a nuevo. El cambio debe de estar en nosotros. El odre nuevo debe de estar preparado. Debemos de morir a nuestro viejo hombre y su naturaleza pecaminosa.
Segundo de Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la importancia del nuevo nacimiento y del odre nuevo, que pueden recibir esta doctrina, que pueden entender en nuestros corazones que no tenemos nada que ver ya con el mundo, sistema mundo, ¿sí? Que no tenemos que ver nada con los impíos, nada con los pecadores y nada con todo aquello que nos lleva al pecado, y que hemos sido transformados de una forma milagrosa. Segunda de Corintios 5:17, aquí abajo está, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en nuestra función de nueva criatura, de odre nuevo, de vino nuevo, de gozo nuevo, de todo ese cambio maravilloso que Dios operó en nosotros, de ser pescadores a pescadores de hombres, de ser publicanos a ser siervos del Señor, de ser pecadores a ser convertidos en hijos del Señor. Hay un cambio total y debemos de ser odres nuevos todos los días de nuestras vidas, renovados. Tenemos que renovarnos. Hay un dicho que dice, renovarse o morir, porque si no nos renovamos, vamos a estar con las cosas viejas, con las cosas que ya pasaron. Y nosotros estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Nos han hecho de nuevo y nos van a llenar de odre nuevo. Nos han quitado nuestras vestiduras viles y nos han dado unas vestiduras adecuadas, ¿sí?, para estar delante de la presencia de Dios. Y Dios ha hecho eso por nosotros. Ningún hombre puede perdonar pecados como los perdona el Señor. Porque nosotros, mira hermano, nosotros somos hasta un poquito jactanciosos y podemos decir, yo perdono pero no me olvido. Mentiras, entonces no perdonaste. Si no te olvidas, no perdonaste. ¿Sí? Pero Dios sí se olvida de nuestros pecados y nos ama y nos quiere transformar y nos quiere dar identidad de hijos e hijas del Dios viviente. Quiere transformar los odres viejos, quiere sacar de nosotros toda doctrina vieja, doctrina que no sirve, doctrina que nunca nos ayudó. Quiere quitar de nosotros toda religión, quiere enseñarnos qué es el asunto, quiere enseñarnos qué es la resurrección y la vida, quiere enseñarnos a que aprendamos a vivir en esta vida en abundancia y que esperemos su venida. Pero esas cosas es imposible que las aceptemos en nuestros corazones si no estamos convertidos en odres nuevos, si no nos hemos entregado a Cristo de manera de que Cristo nos cambie nuestra vida, de manera de que Cristo nos ayude a ser transformados. ¿Sí? Porque no es lo mismo estar
convertido que convencido. ¿Sí? Porque la religión, o sea, el llamamiento supremo no es ir y hacer prosélitos en las naciones, sino que es ir y hacer discípulos. Jesús llamaba discípulos, ¿sí? Recuérdese, le decía a muchos, ven y sígueme, ven y sígueme. Y había transformó la vida de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de los hijos de Zebedeo, ¿sí? De Felipe, del Simón el celote, ¿sí? Ellos fueron transformados hasta de su manera de creer y se convirtieron en discípulos, y después Dios los utilizó para extender el evangelio, y nosotros debemos de entender que esa misma función sigue estando actual hoy, que venimos a este lugar y que recibimos de Dios, pero es para ir y hablarles a aquellos que están sin Cristo y traer a los que están perdidos a la luz verdadera y enseñar de que las cosas que tenemos no las tenemos porque somos muy chulos o somos muy pilas o somos muy, sino que las tenemos únicamente por la gracia de Dios que está en medio de nosotros. Debemos vivir esa conversión, ese vino nuevo. Debemos de tener preparados nuestros corazones para recibir día con día ese vino nuevo, ese gozo, esa salvación, eso que nos llena nuestra vida, que a pesar de que tenemos problemas, de que a pesar de que hay tribulaciones, de que a pesar de que hay problemas, de que a pesar de que muchos de nosotros siempre estamos siendo estorbados de alguna u otra manera para predicar el evangelio, pero no nos detenemos, porque somos como los de Hebreos, ¿verdad? Si el justo retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús y vamos por fe y actuamos y vivimos por fe y para fe y queremos hacer las cosas en fe, confiando en el que Dios tiene el control de todas las cosas, que el mismo que empezó la obra en nosotros en el momento en el que nos dijo: hey, fulano, sígueme, la ha de terminar. Dios va a terminar la obra que empezó en tu vida y en mi vida. Dios va a hacer conforme a su misericordia con nosotros. Dios va a regalarnos de su gracia. Dios va a hacer. Nosotros tenemos que levantar nuestras manos y confiar en Él de una manera total. ¿Sí? Totalmente, confianza absoluta en Dios, en que Él abrirá puertas, en que Él cerrará puertas, pero que sobre todas las cosas se hará su voluntad en nuestras vidas. Y si no somos odres nuevos, no podemos recibir ese vino nuevo, porque se perderán ambas cosas. Cuando no renovamos nuestra mente, cuando no renovamos nuestro corazón, cuando no hay un arrepentimiento genuino en nosotros, es difícil convertirse en un odre nuevo. Prácticamente imposible. Aunque por eso dije prácticamente imposible, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y Él hará. Porque tenemos esa confianza que Él hará. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hará en medio de nosotros. Dios quiere que seamos odres nuevos. Nos vamos a enfrentar a estas nuevas circunstancias a las que nos estamos llegando día con día. Y Dios quiere que nosotros estemos renovados en nuestro entendimiento, que no retrocedamos, que sigamos adelante, que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, que sigamos sus obras,
que estemos dispuestos a cambiar, a recibir ese hermoso llamado que dice, ven y yo te haré pescador de hombres, ven y dejarás de ser publicano y serás mis discípulos. Porque si usted lo ve muy detenidamente, los publicanos y los pecadores se sentaron a la mesa con Jesús, pero yo le aseguro que pocos de ellos lograron cambiar su vida. Eso sucede igual hoy. Pero no es que Dios no los llame. Es que nunca se dejaron quitar el odre viejo y poner un odre nuevo. Debemos de convertirnos, amados hermanos, en odres nuevos día con día. Debemos de renovar nuestro entendimiento día con día. Debemos de renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Ciertamente la palabra de Dios dice que el hombre exterior se va desgastando, pero que el hombre interior se renueva de día en día. Y nosotros debemos de aprovechar ese renuevo maravilloso que es por gracia de Dios en nuestras vidas y estar listos como odres nuevos para recibir el vino nuevo. Amado hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo llene, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted, que Dios abra su entendimiento y renueve su odre esta noche. Que Dios cambie sus vestiduras, que Dios nos dé la habilidad y la sinceridad de presentarnos delante de Él como somos y que recibamos de Él el perdón que necesitamos. ¿Sí? Porque si alguien me dice que no necesita perdón, yo realmente no le creo. Pero Dios sabe que nosotros pues, a veces nos equivocamos y a veces sí vamos con nuestro gusto y nuestra gana. Pero Él es perdonador. La palabra dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Y que debemos de echar todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas y todas nuestras vicisitudes delante de la cruz de Cristo. Y que eso nos hará más que vencedores. Mi amado hermano, que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias Señor por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias Dios mío por esa hermosa renovación, ese odre nuevo, ese vino nuevo que tú has puesto en cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque nos has llamado de pecadores a justos, porque nos has llevado al arrepentimiento genuino y al conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta para la salvación, Señor. Gracias, Dios, por ese maravilloso llamado y te pedimos que tú te glorifiques en nuestras vidas en esta noche, que traigas el Espíritu Santo sobre nosotros, que nos reveles a Cristo, que nos convenzas de juicio, de pecado y de justicia, Señor, y que sobre todas las cosas podamos darte siempre a ti, Señor, siempre la gloria, la honra, la alabanza, y que podamos entregarnos a ti todos los días de nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, abracito, ósculo santo, lo veo mañana, que Dios me lo bendiga. Amén.